Información inmediata. Fortalecer el control de los espacios públicos, mejorar la convivencia ciudadana y priorizar la prevención del delito son parte de los objetivos del foro Construyendo Seguridad desde lo local. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el ingeniero Wilson Merino, él es concejal de Quito, y David Carrión, abogado constitucionalista. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en nuestras instalaciones. Buenas tardes, María del Carmen, Fausto. Es un gusto compartir con ustedes. El tema principal es la seguridad. Es el límite entre la barbarie y el sentido común. Así es. Eso implica que desde todos los espacios aportemos soluciones para recuperar la paz y la tranquilidad. Abogado Carrión, también usted bienvenido. ¿Cómo construir entonces, cómo hacer una realidad la seguridad local? Esto es algo que ha sido muy discutido porque se piensa que corresponde únicamente al gobierno local ofrecer la seguridad para el país entero. Sin embargo, en una situación como la que enfrentamos actualmente, pues se hace necesario, sin lugar a dudas, trabajar de forma conjunta para fortalecer la seguridad desde lo local hasta lo nacional. Comencemos entonces con usted, ingeniero Merino. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las propuestas específicas para que se vuelva una realidad esto? Gracias, María del Carmen. Es una tragedia que los emprendedores abran un negocio y que tengan que pagar una vacuna, que hayan vías en la ciudad y en el país que no puedan ser transitadas por el miedo a que te roben o te secuestren. Eso pasa en Quito, inclusive en la avenida Ruta Viva, ¿no? Es una tragedia que los niños no puedan ir al parque, que las madres no lleven a sus hijos al parque porque están tomados por vendedores de drogas y consumidores, ¿no? Es terrible que las mujeres sean acosadas, agredidas, violentadas en el transporte público, ¿no? Esto implica que desde el gobierno local, desde los GATS, actualicemos el debate sobre el rol que se tiene, ¿no? Hay algunas autoridades que les gusta hacerle el quite al tema de seguridad y decir que esta es una competencia del gobierno nacional. Yo creo que eso es todo lo que no hay que hacer, ¿no? En este momento hay que coadyuvar, hay que articular, hay que colaborar, ¿no? Desde los gobiernos autónomos descentralizados tenemos una competencia clara alrededor de la seguridad ciudadana, la prevención del delito, y en eso hay que trabajar. El día de hoy tuvimos un foro muy importante con la participación de alcaldes de diferentes partes del país, expertos constitucionalistas, expertos penalistas, expertos en seguridad. Tuvimos la presencia de expositores internacionales, política comparada, para poder plantear alternativas que nos permitan fortalecer la institucionalidad local y tener un resultado efectivo. Y a propósito de estas alternativas, doctor Carrión, se habla, por ejemplo, de esta policía municipal polifuncional. ¿Cuál es la idea de este tipo de fuerza que podría desde lo local de alguna forma participar y ser parte evidentemente de este proceso de mejorar la seguridad en las ciudades? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable. La pregunta muy válida porque tenemos un proyecto de ley, ¿no?, que va a seguir los parámetros necesarios estipulados en la Constitución y en la ley que regula la emisión o la presentación de leyes. Entonces, ¿qué es lo que queremos promover con esto? Efectivamente es la creación de una policía, en el caso de Quito metropolitana, o esta policía municipal polifuncional, que consiste esta idea de que a la gente, al ciudadano común, le parece o le da ese sentido de seguridad, ver a gente de seguridad en las calles, en el barrio cercano. Esta será la policía municipal polifuncional, una policía preventiva. La Policía Nacional es combativa, esa hay que ser una gran diferencia. Esta preventiva es el policía que está en el barrio, que conoce necesidades del barrio precisamente, que tiene contacto con el presidente del barrio, por ejemplo, el que está en el espacio público verde, el que está en las canchas de los barrios, y esa presencia hace que la ciudadanía se sienta segura. ¿Pero qué capacidad adicional podría tener esta policía, tomando en cuenta que, por ejemplo, no es la misma concepción, pero por ejemplo tenemos los agentes metropolitanos de control, el ejemplo acá en la Carolina, vigilando que no estén también las ventas ambulantes, muchas de las que también se dedican, como decía Wilson,
a venta de droga, por ejemplo. ¿Qué capacidad adicional podría tener esta policía municipal polifuncional que no tienen hoy por hoy los agentes? Primero, es una competencia diferente, ¿no? Esta policía sí tiene, por ejemplo, va a tener un procedimiento que estamos proponiendo en la norma, es decir, que puede verificar el cometimiento de infracciones, ¿no? Tomar el procedimiento y presentar ante la autoridad competente. Esto, por ejemplo, la autoridad en control hoy por hoy no la tiene. Esta policía tiene además el uso de armas no letales, por ejemplo, que tampoco tiene los agentes ahora de control municipal. Entonces, le estamos dando un sentido realmente de cuerpo, ¿no? Es decir, una policía que esté presente siempre en el barrio, que tenga posibilidad de poder actuar en el caso de que se cometa alguna infracción y poner ante autoridad pertinente dado el momento que así sea. Pero actuar hasta qué punto, abogado Carrión, porque obviamente estamos enfrentados a delincuentes que están equipados. ¿Cómo van a estar o van a sentirse seguros los policías metropolitanos para enfrentar a la delincuencia, por ejemplo? Porque eso es importante. Creo que hay que hacer una diferencia. La propuesta de la ley que estamos ventilando ahora no es, hago la misma diferencia o insisto en el tema, no es un tema combativo, es preventivo, es decir, operaciones contra el crimen organizado, no pero a un delincuente común y corriente, por ejemplo, lo pueden someter, que igual está armado, ¿no? Sí, lo pueden someter, pueden actuar debidamente siguiendo el protocolo que corresponde, ponerlo ante la autoridad competente, esas son las capacidades. Podemos verificar si es que puede en determinado momento tener otro tipo de armamento, por ejemplo, a lo que no sea letal. Para que no se arriesgue, sí, exactamente. Es importante. Verificar también, porque entendemos que es un trabajo de riesgo, entonces otro tipo de, por ejemplo, de procedimientos, otro tipo de armamentos, otro tipo de seguridad social también para estos policías que formarán la policía municipal. Otro tipo de formación, me imagino. Wilson hablaba sobre esta tragedia que es lo que se vive día a día, lo que se reporta día a día en los barrios, en algunos sectores. Hablemos concretamente de la capital, que es un poco lo que ahora nos ha ocupado. En el norte, bien al norte, en el sur, bien al sur de Quito, se ha reportado también presencia ya de células, si se pueden llamar de esta manera, de grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo actuar desde allí? ¿Cuál será la capacidad de esta competencia que pueda tener una policía municipal polifuncional para poder un poco neutralizar a estos grupos? No son delincuentes comunes. Gracias, Fausto. Hay un informe de la CIDH que dice que en estos 18 años últimos hemos pasado de una delincuencia común a organizaciones organizadas, del crimen organizado, ¿no? Y esto ha traído una calma mafiosa, ¿no? El Estado mirando para un lado, las organizaciones delictivas para el otro, ¿no? Y finalmente se han ido fortaleciendo, ¿no? El país es muy llamativo para el crimen organizado, ¿no? Tenemos 200 y pico de puntos sensibles en las fronteras, es un país fácil de transitar, es un país dolarizado, ¿no? Hay impunidad, la justicia está tomada, ¿no? Entonces hay varios elementos que hacen atractiva la presencia del crimen organizado, ¿no? Por eso creo que es tan importante desde todos los espacios coadyuvar a la seguridad, ¿no? Creo que ese es el desafío, que la Policía Nacional se encargue de combatir la delincuencia organizada. Ese es el trabajo de ellos. Hoy por hoy la Policía Nacional levanta libadores, por ejemplo, ¿no? Incluso hay policías nacionales que ayudan en el tema del tránsito, ¿no? Hay muchísima desorganización, mucha ineficiencia en el municipio, ¿no? Si tú sumas los agentes del cuerpo de agentes de control, que son 1,000, más los 2,000 agentes de la agencia de control, más los 2,000 agentes de tránsito, tienes 5,000 personas efectivos, ¿no? Por eso creo yo que habría que repensar la posibilidad de fusionar estas entidades y tener una institución polifuncional que su principal función sea la convivencia pacífica, la paz social, la prevención del delito, ¿no? El control del espacio público, la seguridad vial, el patrullaje de las laderas, para que efectivamente la policía combata a la delincuencia. Esta no va a ser una guerra que la vamos a superar en pocos años. Quien lo diga te está mintiendo, nos está mintiendo, ¿no? Esta es una batalla de largo aliento que implica ponernos todos la camiseta del país. Yo quizás también pensar en este debate de la ley la posibilidad de que esta policía local esté armada, ¿no?
Creo que esa es Lo una que discusión, decíamos. pero no solamente con armas no letales, probablemente en función del contexto que vive el país, habrá que revisar el marco constitucional y legal, buscar vías. Pero creo que es importante entender el momento en el que estamos, ¿no? Claro. Hay varias ordenanzas que hoy por hoy no se cumplen. Ordenanzas aprobadas que restringe, por ejemplo, la circulación de 2 hombres en una moto, que no tengan Los vemos todos los días en todos los lugares. y nadie controla, no hay ningún agente, ningún actor municipal que controle, ¿no? Es justamente... Pero ese no es un problema de leyes. Es un problema... Hay una ordenanza, no es un problema tampoco de falta de personal, hay una ordenanza, simplemente no se está cumpliendo. Creo que sí hay un problema de leyes, ¿no? Porque al no estar equipados o no estar bien equipados, ¿no? Los agentes de tránsito tienen temor de hacer estos controles, ¿no? Entonces, Claro que a la sí. final estos controles Es los hacen válido. cuando articulan esfuerzos con la Policía Nacional, y la Policía Nacional tiene que estar dedicada a otras labores, ¿no? Creo que ahí hay una discusión de fondo como país, ¿no? Yo también creo que hay que invertir en la agenda social, también hay que invertir en actividades deportivas, musicales, culturales, en el espacio público, generar empleo, pero hoy hay una situación crítica que amerita una respuesta mucho más emergente, ¿no? Ahora, ¿cómo apoyarnos también en la tecnología? Porque es algo que vemos en otros países, en otras ciudades del mundo. Es importante. ¿Deberíamos tal vez reforzar eso en nuestro país? Absolutamente, ¿no? La inteligencia artificial está al servicio de todo, menos de la institucionalidad pública, ¿no? La analítica de datos está al servicio de todo, ¿no? Menos de la institución pública, ¿no? Mientras nosotros, a través de nuestros dispositivos tecnológicos, estamos en el siglo XXI, ¿no? Las instituciones públicas en el Ecuador, la municipal, que es la que yo conozco, sigue en la era de los picapiedras, ¿no? Eso es parte del problema, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, procesos de contratación pública, ¿no? La Policía Nacional se demora 12 meses en comprar armas cuando un delincuente la compra en segundos, ¿no? El municipio no ejecuta sus presupuestos porque no tienen capacidades o porque el sistema es muy engorroso, ¿no? Creo que hay que apostar por la tecnología, necesitamos simplificar, por ejemplo, las tareas del tránsito, de multas a través de la tecnología, para que los agentes de tránsito, en vez de estar persiguiendo a infractores de pico y enfoquen en placa, la seguridad. se enfoquen en la seguridad vial, que es parte del concepto de seguridad, ¿no? Yo no sé por qué se entiende que los agentes de tránsito tienen que trabajar en el eje movilidad. Su función es la seguridad vial, y la seguridad vial es parte del concepto amplio de seguridad en la ciudad y en el país. Doctor Carrión, Wilson mencionaba el tema de poder también hacer estas acciones coordinadas. Se habla, por ejemplo, también de una acción coordinada interinstitucional, una participación también, quizá al mismo tiempo, coordinación, por sobre todo, con la Policía Nacional. ¿Por dónde comenzar? Por ejemplo, en barrios que son realmente peligrosos, donde hoy por hoy la Policía Nacional ni siquiera tiene la capacidad como para ingresar enteramente y tomar un poco el control. Hablamos del Comité del Pueblo, la General 2, la Pizulí, hablamos en el sur. Hay zonas donde la situación es muy complicada y la policía tampoco tiene un efecto directo. Yo creo que primero tenemos la facultad expresa en la Constitución, es increíble. Hoy comentábamos en el foro 18 años de vigencia, casi 18 años de vigencia de la Constitución, y está facultado en esta parte de los GATS para poder trabajar en conjunto con la Policía Nacional, y no se lo ha hecho, es decir, no ha habido una voluntad. El COIP faculta para que los GATS también cooperen con la Policía Nacional, y están aprobadas ambas cosas, es decir, tenemos vigencia de la Constitución, tenemos vigencia del COI para que lo puedan hacer, y es increíble que transcurre el tiempo y no ha habido la voluntad. Es decir, siempre van a ventilarse intereses, pero yo creo que llegó el punto, llegó el momento, me parece muy coyuntural, me parece que es un proyecto que nadie ha tomado la decisión de hacerlo, y creo que este es oportunísimo en el momento en que estamos. Entendemos que puede haber oposición o no al respecto, pero nosotros vamos a ventilar todo lo que tenga que hacerse en procedimientos constitucionales y de norma. ¿Por qué o para quién que se opondría? para que la norma sea aceptada, ¿no? Sea una ley que entre en vigencia. ¿Por qué o quién se opondría? Bueno, hemos hecho un análisis, ¿no? Oposición siempre va a existir, intereses siempre van a existir. Nosotros creemos que puede haber incluso cierta oposición de la Policía Nacional mismo, porque claro, se van a destinar recursos a otro organismo que tal vez no es la misma policía. Este tipo de capacitación, por ejemplo, que será diferente,
puede haber un roce con la policía, pero estamos confiando realmente en llegar de la mejor manera y hacer un trabajo mancomunado con todos, que eso es lo que expectamos respecto de cuando se pueda iniciar con lo que dice todos los parámetros que tenemos expuestos en la norma, y que tengamos una conciencia social de la urgencia que es del país, de la urgencia que demanda este país ahora. Hoy hacíamos una valoración, decíamos, cuando Ecuador pasó de ser el país de paz que teníamos en las fronteras y hoy somos nosotros el país de guerra. Si este concepto no ha calado profundo en la ciudadanía, en los mismos organismos de control, en las autoridades que no han decidido hacerlo esto, creo que nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes se quieren oponer o no. Pero para la ciudadanía en general, esto ha sido aplaudido. Hoy fue el anuncio oficial y hay un respaldo muy bueno e importante. Justamente ante lo que dice el abogado David Carrión, concejal, ¿hay una predisposición de parte de las autoridades locales para realmente llevar a cabo esto? Sí, María del Carmen, yo creo que la hay. Desde la institucionalidad formal hay una predisposición de todos los actores, pero también hay instituciones informales dentro de todas las instituciones formales, ¿no? La corrupción, por ejemplo, ¿no? Hay gente que lucra de la tragedia que vivimos, ¿no? Hay gente, instituciones que están cooptadas, hay ciertos funcionarios, malos funcionarios en las instituciones que lucran de la violencia y de la inseguridad. Ellos probablemente son los que se van a oponer, no la institución como tal. Yo estoy seguro. ¿Los identificados? Creo que siempre hay, ¿no? Hay muchos, es un negocio multimillonario, Fausto, ¿no? Pero multimillonario, hablamos de miles de millones de dólares en venta de droga en Europa principalmente, donde la tonelada se puede comercializar a $70,000, ¿no? Es un negocio multimillonario, ¿no? Entonces evidentemente hay muchos intereses de por medio, ¿no? Creo que hay predisposición por parte de las autoridades locales, ¿no? Creo que de alguna manera la propia población les obliga a actuar, ¿no? La gente no diferencia si es que es del alcalde, el presidente, el concejal, el ministro. La gente lo que quiere es resultados. Claro. Hoy, ahora y cosas concretas, ¿no? Pero principalmente la virtud de esta iniciativa es justamente eso, la iniciativa ciudadana. Nosotros hoy presentamos la iniciativa, vamos a recorrernos desde hoy el país, vamos a visitar todos los cantones, todas las provincias, vamos a hablar con todas las autoridades, vamos a reunirnos con la academia. Y con los líderes, me imagino, de las comunidades, líderes, ¿no? Barriales, con los vecinos, principalmente con los vecinos, para presentar la iniciativa en el CNE y luego salir a recoger firmas para que este proyecto de ley llegue a la Asamblea Nacional vía iniciativa ciudadana. Un camino difícil, pero no imposible, ¿no? Para presentar leyes no se necesita solamente votar por los que se presentan en las papeletas. Si es que hay voluntad y organización ciudadana, es posible llegar a la Asamblea Nacional con proyectos de ley. Y ese es el camino que hemos decidido y ese es el camino que asumo en función de el compromiso que tengo con el futuro. Esto supondrá seguramente una inversión importante de recursos adicionales para la fuerza pública, y ahí incluye un poco también en esta intención de fusionar a las policías. Hoy tuvimos una presencia importante en el foro porque hemos mencionado que tenemos ejemplos. Yo creería que lo que funciona bien en otros países hay que adaptarlo a la realidad ecuatoriana y no tratar de inventar el agua tibia, como se dice, ¿no? Ha funcionado en Costa Rica, tienen la policía municipal, está funcionando en Perú, está funcionando en Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, está funcionando en España. Entonces, replicar esto que está funcionando en otras partes es ¿qué estamos exigiendo en la norma? Y lo consta, dice, claro, cerrar el presupuesto del Estado, tiene que salir, pero también estamos viendo si es que existe la posibilidad de que tengamos donaciones, por ejemplo, organizaciones que les conviene realmente que tengamos una policía municipal, una policía metropolitana, y entonces efectivamente sumar estos recursos para que pueda desarrollarse y pueda ser implementada la policía a nivel nacional. Si me permites, Fausto, solo complementar algo. Sin seguridad no hay reactivación económica. El sector productivo local necesita este tipo de medidas para poder trabajar. Yo estoy seguro que el sector privado se va a sumar. Hoy día invitamos a todos los actores de la cooperación internacional y participaron de manera decidida porque ven en esto un problema grave para el país y para la ciudad. Los crímenes no se cometen en los países, se cometen en las ciudades, en los barrios, ¿no? Entonces hay que enfocar el problema desde el barrio, ¿no? Creo que hay que luchar contra la ineficiencia. El municipio de Quito, por ejemplo,
entre el año 2023 al año 2024 dejó de gastar $100 millones de inversión, $23 millones en el eje de seguridad, ¿no? Que no ejecutaron, ¿no? Entonces, a la final hay recursos, hay necesidad de ser más eficientes en función de lo que estamos gastando mal, apostando por la tecnología, articulando desde los GATS hasta el gobierno nacional y llamar a la cooperación internacional también a sumarse a este esfuerzo. Y un poco sobre lo que dice ahorita, en este momento, Wilson. Hablaba del inicio de actualización, algo que era necesario. Y se habla en este foro sobre la convivencia ciudadana y priorizar la prevención del delito. Algunos de los temas que ya están, que ya deberían ser parte de una política en los casos de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se puede hacer ahora? No se ha hecho todo al mismo tiempo en los mismos municipios, ¿no? Hay ¿Y dónde están los concejales, más allá de un alcalde? ¿Dónde están las autoridades? No, yo creo que esa pregunta hay que hacérselas a ellos, ¿no? Pero le hago a un concejal. Yo estoy aquí, estoy preocupado, estoy tratando de articular. Y los otros concejales no están preocupados. Anclado al artículo, creo que es 262 de la Constitución, que dice que para cumplir mis fines yo puedo articular con diferentes actores y niveles de gobierno. No me he quedado en la discusión local porque esto no es un tema de ordenanza. Me gustaría presentar un proyecto de reforma de ordenanza y pensar que puedo resolverlo, pero no es posible. Necesitamos reformar la ley. Y volvemos a lo que decía el doctor Carrión, falta de voluntad. Sí, no todos. Como todo, hay buenos políticos y malos políticos, hay buenos empresarios y malos empresarios, hay una buena burocracia y mala burocracia, en fin, hay buenos y malos en todo lado. Hay gente muy comprometida. Hoy participaron alcaldes del país, delegaciones de varios municipios, estuvieron algunos concejales del Distrito Metropolitano de Quito, delegados del alcalde Muñoz. A la final es un esfuerzo de todos. Estuvieron representantes de la academia, los presidentes de los comités barriales, ¿no? Tuvimos un foro con casa llena durante 4 horas debatiendo este tema. No es del fin, es del comienzo del comienzo. Es el primer paso de algo, ¿no? Que no va a llegar de la noche a la mañana, pero que buscamos de alguna manera decirle a la ciudadanía que no todo está perdido y que si es que nos organizamos y nos enfocamos y trabajamos con unidad en el propósito, sí podemos construir mejores perspectivas de futuro para todos. Eso significa que también al ir con esta propuesta, digamos, de seguridad a nivel local, también, por ejemplo, cambiaría el papel de la Secretaría de Seguridad de alguna manera. Yo creo que sí, ¿no? Hay que replantearse todo. Si la institucionalidad actual no está funcionando, hay que replantearse. Yo en Quito, por ejemplo, observo que hoy debería el alcalde disponer la fusión entre el cuerpo de agentes de control y la agencia de control, como una acción concreta, inmediata, ¿no? Porque se está comercializando droga en el espacio público, ¿no? Y los agentes de control no tienen capacidad de control. Yo creo que también es importante que la empresa de seguridad se articule, ¿no? Porque de nada sirve colocar cámaras, ¿no? Para que desde una cámara las autoridades vean cómo se comete el delito. En realidad lo que necesitamos es que haya presencia institucional en el barrio. Tiene que haber una respuesta, claro. Y de nada sirve tener agentes de tránsito hasta las 4:30 de la tarde, ¿no? Yo, viniendo acá, no encontré un solo agente metropolitano de tránsito. En el puente de Guápulo había un chico que encontró un negocio organizando el tráfico, ¿no? Entonces creo que también hay que replantearnos los horarios, los tiempos, las funciones, las articulaciones, algo que en lo público es una palabra que a mí me ha generado tanto malestar y son las competencias, ¿no? Los funcionarios públicos te dicen, yo no puedo hacer eso porque no es mi competencia. Luego vas donde el otro y dices, yo tampoco puedo porque no es mi competencia. Y como no tenemos las competencias, nadie hace nada. Sí, eso es lavarse las manos ante la problemática. La respuesta muy corta, David, por favor. ¿Y esto se ha planteado en un plazo quizás? ¿Se podría lograr esto? ¿En cuánto podríamos ver un resultado en el contexto que vivimos y sabemos las dificultades que hay? Bueno, nosotros hemos tratado de sumar los mejores profesionales, es decir, gente comprometida. ¿Se podría lograr en cuánto tiempo? Entonces, bueno, hay que seguir pasos, ¿no? Recolección de firmas es lo primero, la comisión formar y después presentar eso ante la asamblea. Pero yo creería que como no vemos una excusa cierta valedera como para que alguien se oponga al tema, yo creo que va a ser lo más pronto posible, ¿no? El siguiente paso sí, bueno, pulir la norma. Hoy se sumaron otros actores, hoy hay gente que tuvo brillantes ideas al respecto, podemos sumarlo a la ley. Y después de eso, sí, efectivamente, conseguir el 20.25% de lo que es del padrón en firmas de apoyo a la norma y después comparecer ante la asamblea para que sea
Una vez, pienso yo, si nosotros hemos hecho un trabajo excelente respecto a la redacción de la norma y si después está, como se dice, la pelota en la cancha de la Asamblea, hay que presionar para que la Asamblea sea también un actor primordial en esto y pueda darle prioridad a la aprobación de la norma. Ya veremos cuál es la postura de la Ahí los Asamblea. queremos ver, Ahí queremos ver a los nuevos asambleístas. A los dos nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María Carmen Fausto. Siempre. Wilson Merino, concejal de Quito, y el abogado David Carrión, abogado constitucionalista, hablando de construyendo seguridad desde lo local, el foro al que se ha convocado y en el cual han participado varias autoridades también, además de expertos y técnicos. Una propuesta interesante que ojalá y se cumpla. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.